de la educación. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Si nosotros emitimos un mensaje, ese mensaje no llega claro o el receptor no entendió, no llegó, no le movió, no le despertó nada, escuchó nomás, como por ejemplo, cuando nosotros ponemos la radio y nos dice hay que ir a ponerse todas las dosis de COVID porque hay otra variante, etcétera, etcétera, y nosotros estamos en esos momentos capaz escuchando música, bueno, no le damos importancia. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo educación? No, no hay educación. Como pues vamos a te voy a dar un ejemplo más característico relacionado con lo nuestro. Nosotros le enseñamos la técnica, cómo debe eliminarse al biofilm dental mediante el cepillado. Bueno, le explicamos y resulta que el paciente no se sintió motivado, capaz que no ha entendido, y se cepilla como se vuelve a cepillar como siempre. Entonces, lo que nosotros lo que hicimos fue informar, como la radio, informar al paciente. Información no es educación. ¿Cuándo es educación? Cuando ese paciente se cepilla cuidadosamente los dientes y logra controlar el biofilm. Entonces, ¿qué hubo? Cambio de actitud del paciente. Entonces ahí sí, hubo educación, nuestro mensaje llegó claro y el paciente o el receptor cambió de actitud frente a lo que era su cepillado dental. Entonces ahí sí podemos hablar de educación. Hoy le dije que podían existir ruidos que hacían que se pierda un poquitito el mensaje. Entonces, ¿cómo se puede subsanar el ruido? Con la repetición del mensaje. Si hubo un ruido, hay que repetir el mensaje. Entonces ahí podemos subsanar. La fidelidad que es. Ustedes saben que no todo el mundo tiene arte o habilidad para comunicarse con las otras personas. Hay personas que de por sí ya nacen con ese poder, ¿no es cierto? Motivar. Pero a veces no se nace con eso, pero entonces nosotros nos podemos preparar, o sea, ver cómo reunir todo lo que podamos de información, leer una y otra vez, para poder ir a nuestro paciente y hablarle de acuerdo a su grado de comprensión y poder lograr motivarlo. También ustedes van a tener en cuenta las actitudes, tanto del agente emisor como del agente receptor. ¿Por qué? Porque si el agente emisor está con una actitud positiva, bueno, va a estar bien, va a tener una actitud positiva, va a poder motivar. Pero si, por ejemplo, es una gente que dice, bueno, yo voy a hacer esto porque realmente tengo que ir a hacer esta campaña de educación por la salud, venga, señor, usted sabe cepillarse los dientes, bueno, mire, tome el cepillo así, no tiene buena actitud, no va a poder motivar. Y si el receptor tampoco tiene buena actitud y dice, bueno, voy a escuchar, esto vinieron a enseñarnos, bueno, vamos a escuchar un rato. Ahora sí dice, che, qué interesante que esto, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y le empiezan a preguntar a ustedes ven que están interesados. Entonces es una actitud muy positiva para que se puedan lograr cambios en la conducta.
Muy importante es el nivel de conocimiento, ¿no? El nivel de conocimiento del que va a emitir el mensaje, por eso que le dije que hay que estar preparado, y el nivel de conocimiento que tiene nuestro destinatario, porque nosotros no le vamos a hablar de caries a un niñito de 3 años. Técnica, a un adulto, técnica de banda, técnica de cepillado, van a estar haciendo una comunicación de persona a persona. Si nosotros nos paramos frente a un grado con un macromodelo, un macrocepillo, y les enseñamos a cepillar los dientes, estamos haciendo grupal, ¿no es cierto? Estamos haciendo una comunicación. Entonces, ¿qué significa educación para la salud? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Lograr un cambio de qué? Queremos lograr un cambio de conducta, o sea, de la manera de sentir, de la manera de decir y la manera de vivir. Porque no es lo mismo el decir que el ser. Y no es lo mismo que el vivir. Después vamos a ver, cuando entremos a analizar, cuando ya nosotros sepamos, ustedes sepan el grupo etario, les van a tener que hacer la programación en educación para la salud. Vamos a poder ver qué es el significado neto de esto. Entonces la educación, que dijimos que era un proceso continuo, que se da a lo largo de todo el transcurso de nuestra vida, siempre se está aprendiendo. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no nos resulta fácil determinar los roles del educador, o sea, el que emite el mensaje, y del receptor, que es el educador. No se puede ver bien cuáles, es decir, los roles no son siempre un solo rol. Entonces, la comunicación humana tiene estas características que es
Bueno, entonces cuando tenemos que hablar de lo que entendemos por educación para la salud, podemos decir que es un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar, intersectorial, dinámico y participativo, ¿eh? Que se va a basar en la ciencia, en la técnica y por sobre todas las cosas en el respeto al ser humano. Va a actuar sobre factores condicionantes, tanto personal como factores sociales. ¿Cuál va a ser el propósito? Es elevar el nivel de salud y la calidad de vida de los individuos, de la familia y de las comunidades. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que lograr cambios de actitudes y de comportamientos de salud que sean positivos, conscientes, responsables y por sobre todas las cosas solidarios. Solidarios sobre todas las cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación para la salud es la base en la cual se desarrolla el potencial del individuo. Y también en base a ella se establece cómo éste va a participar en la vida social. La OMS también nos dice cuál es el objetivo de la educación para la salud, el cometido de la educación para la salud. Y se realizó una reunión donde se establecieron metas que se tendrían que alcanzar y a nivel bucal también, sobre todo, metas que no se pudieron alcanzar. Y fue en alma ata. Por eso que dice que el método que se emplea viene determinado por la filosofía participativa que está en la declaración de alma. Más adelante ustedes van a ver lo que es en otro teoría. Bueno, entonces tenemos que decir que la educación para la salud es un recurso que nosotros contamos y es extraordinario para que nosotros podamos mejorar las condiciones de salud y de calidad de la vida de la población. Y que está dirigida a grupos o a sectores que están expuestos a riesgos que pueden alterar su salud. ¿Cuáles serían los objetivos? Mejorar la salud de las personas desde dos perspectivas. Hoy habíamos hablado de las dos. Una sería la preventiva, que es cuando actuamos sobre los distintos factores, y promocionar la salud, ¿no? Para mejorar el estilo de vida. Y elevar la formación, información y la investigación de los profesionales de la salud, de los educadores, de la población, sobre educación para la salud. En la población falta educación para la salud. Cuando ustedes comiencen a trabajar con, lamentablemente ahora las salidas de extramuros, como eran antes, no podemos realizar, pensamos que con él íbamos a poder hacer el terreno, pero ante esta ola de COVID, pensamos que no va a ser posible, por más que estemos vacunados. Evidentemente, los casos se están repitiendo. Bueno,
toda la población en general tiene que elevar el nivel de formación sobre educación para la salud. También hay que sensibilizar a las instituciones, tanto a nivel público como privado, también a los medios de comunicación, sobre la importancia de la salud a través de la educación. Y hay que reflexionar reflexionar y contribuir a que la educación para la salud se, se realice con un permanente desarrollo, ¿eh? Y que sea siempre con un con conocimiento multidisciplinar. Eso también los que somos agentes de la salud, como lo establecía un, un odontólogo que se dedicó mucho a la prevención, el doctor Hugo Rossetti, decía, somos profesionales de la salud, nos formamos como profesionales de la salud y lo único que hacemos es curar la enfermedad bucal. No nos dedicamos a cuidar la salud de los pacientes que no están enfermos. Fíjense, nadie se preocupa por la salud de la gente, sino cuando están enfermos sí se cura la enfermedad. Bueno, vamos a programar acciones en educación para la salud. Entonces, cuando ustedes piensen en una programación que hay que realizar, tienen que pensar que es un proceso mediante el cual ahí no es proveer, prever. Está mal, ahí hay una O. Es prever. Se seleccionan y se organizan todos los elementos de una situación dada, cualquier situación. Entonces tenemos que prever, seleccionar y organizar todos esos elementos. ¿Para qué? Para poder crear condiciones que sean facilitadoras para poder lograr un fin. Y para revisar, nosotros tenemos que tener en cuenta los valores sociales, muy importante tener en cuenta el paradigma, que son cuestiones propias de un grupo, de una población, sobre todo referido a la salud, marco de salud, dice paradigma o marco de salud, en que se incluiría esa planificación. Claro, porque nosotros tenemos que saber, por ejemplo, estamos por ir a una población donde la mayoría de las personas, por ejemplo, no acuden a centros sanitarios porque tienen lejos, entonces ellos tratan de resolver todas sus enfermedades con, digamos así, con remedios caseros, con yuyos, todo medicamentoso. Bueno, o si nos vamos a una población ya que tiene acceso a farmacias, remedios, nosotros tenemos que saber cuál es el contexto y los valores sociales. Este proceso de planificación consiste en varias etapas. Tenemos que seguir un orden de manera más o menos sistemática. Puede haber alguna alteración, porque todo proceso siempre es dinámico. Eso habíamos dicho al principio. Bueno, vamos a programar, entonces vamos a ver que toda educación incluye, como le dije anteriormente, un análisis de situación. Tenemos que analizar, tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Fines, objetivos, actividades, recursos y evaluación. Esos aspectos se complementan
con una reflexión que va a venir o va a proceder de la filosofía, la antropología, de esta ciencia, la sociología, de la teoría de la comunicación, de la medicina y la ciencia de la salud. Por eso, habíamos dicho que solamente la odontología no es la que nos actual cuando estamos para hacer una programación en salud como disciplina, sino que tenemos que valernos de la ayuda de otras disciplinas. Bueno, para ordenar los pasos, digamos, para que ustedes sepan cómo hacer, existen cuestiones que fueron presentadas por Anderniel y que es muy importante porque nos facilita mucho realizar una programación. Entonces, primero tenemos que saber por qué queremos hacer la programación. Eso se refiere a la naturaleza y la fundamentación. ¿Por qué queremos hacer? La otra pregunta es, ¿para qué se quiere hacer? Para lograr los objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se quiere hacer? De lo que se va a hacer, ¿cuánto queremos hacer? Eso, ¿cuánto quiere decir cuantificar esos objetivos? ¿Qué son esas metas? Cuando ustedes ven objetivos y después ven metas, no son lo mismo. Los objetivos es para qué nosotros queremos. Y cuando hablamos de objetivos, para enunciarlo vamos a describir la conducta observable de los individuos. Decimos, esto yo quiero lograr. ¿Cuál es la conducta observable? Tal cosa. Listo. Y cuando hablamos de metas nos referimos a la cuantificación de los objetivos. Yo quiero que el 30% de los niños de acá aprendan a cepillarse los dientes. Cuantificación de objetivos. Cuarto, ¿a quién va dirigido? O sea, la población destinataria. Es muy importante en la población destinataria. Ahí tenemos que saber. Sexo de nuestra población, si son solo mujeres, si son solo varones, si es qué tipo de población es, cuál es la edad, cuál es el nivel socioeconómico, cuál es el nivel cultural, todo eso es muy importante. ¿Qué se quiere enseñar? Entonces vamos a ver, tenemos que anotar cuáles son los contenidos que vamos a enseñar, por ejemplo, para lograr un objetivo. Escribimos todos los contenidos que queremos. Tenemos que saber cómo vamos a hacer. Entonces, eso ya estamos hablando del método y de cuáles son las actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué se quiere enseñar? Queremos enseñar a cepillar los dientes. Entonces, el contenido de la enseñanza, ¿qué le vamos a enseñar? Vamos a enseñar con qué cepillo, si es importante o no el uso de la crema dental, qué es el biofilm, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a realizar? Ahí ya el método y las actividades. Entonces nosotros podemos decir que ahí podemos hacer a través de macromodelos, a través de teatro de títeres, a través de disfraces, etcétera, etcétera. ¿Quiénes nos van a realizar? Son los recursos humanos. Van a realizar los alumnos de tercer año de la Facultad de Odontología. ¿Con qué se va a realizar? ¿Cuáles son los recursos materiales y financieros con que se pueden? ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué lugar? ¿En una escuela? ¿En el campo? Etcétera. ¿Cuándo se va a realizar? Es el cronograma que tenemos que tener previsto, cronograma de actividades. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los pasos de esa programación. Vamos a denominar, hacer la denominación del programa. Primero, porque tenemos que decir, a ver, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos un programa de educación para la salud
en la escuela rural, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer primero nosotros, antes que nada, sin ir al lugar, saber lo que queremos? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para mejorar el estado de la salud bucal. Entonces, ¿cómo sabemos que está mal el estado de la salud bucal? Primero tenemos que hacer un diagnóstico de situación. Entonces vamos al lugar, comenzamos a hacer preguntas y si nosotros no podemos asistir al lugar, podemos hacerlo a través de teléfono, a través de WhatsApp, contactarnos con las autoridades, contactarnos para preguntarle, hablar con el odontólogo que hacía en ese lugar y preguntarle cómo está la situación. Diagnosticar la situación social, epidemiología, saber si alguna vez hicimos algún índice de CPO. Tenemos que saber el perfil de la conducta, del medio social, si son colaboradores o no, de los comportamientos de las personas cercanas, los beneficiarios directos de la institución donde se realizan. O sea, estamos por ir a una escuela primaria o a un jardín de infantes a enseñar el cepillado a los niños, el cuidado de la salud bucal. Es importante que nosotros conozcamos a los padres de los chicos, que son los beneficiarios directos de los chicos, y los padres son los más cercanos. Bueno, tenemos que plantear cuáles son nuestros objetivos que vamos a perseguir y acá tenemos que enunciar nuestros objetivos en 3 áreas. En el área cognitiva, que es los conocimientos, es lo que nosotros queremos que el niño comprenda, que sepa. Objetivos, área cognitiva. Después área procedimental o de procedimiento. Que ese niño sea capaz de poder tomar el cepillo y remover el biofilm de su boca. Procedimental. Tenemos que saber si es un niño que no tiene problemas al manejar la mano, si es un niño, digamos, que tenga alguna cierta discapacidad de algo, es un niño de tanta edad, que puede tranquilamente realizarse muy bien el cepillado. Y el otro área sería la actitudinal. Ahí ya actúan los sentimientos. Para eso nosotros tenemos que motivarlos, para que aprendan y sean capaces de saber la importancia del cuidado de la salud. Bueno, en quinto lugar, nuestras metas. Es decir, como lo había comentado, el 30% de niños de tal jardín queremos que cumplan cada objetivo. Cuantificar los objetivos. Población destinataria, al niños de tal jardín. Contenido de la enseñanza. El contenido de la enseñanza, 2 puntitos, listado de temas. Todos los temas que nosotros queremos hablar y enseñar para poder lograr nuestros objetivos. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo le vamos a enseñar? Bueno, vamos a enseñar a través de cuentos. Sí, perfecto. A través de títeres, sí. A través de láminas. Perfecto. A través de un macromodelo, un cepillo. Listo. Con un espejo. Perfecto. No vamos a disfrazar uno del doctor Muelita y el, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las estrategias. Después los recursos. Recursos humanos, con que se cuentan. Recursos edilicios, el lugar y recursos financieros. Hacemos nuestros cronogramas y algo muy importante es la evaluación, porque tenemos que hacer una evaluación veraz, de verdad. Podemos ser inmediatamente bien conclusión o podemos hacer una mediana después de un tiempo. Por ejemplo, si nosotros fuimos a un lugar y le enseñamos a los chicos a cepillarse los dientes, nosotros antes de enseñarles podemos hacer la evaluación de la higiene a través del índice de Olés, marcando de 5 chicos, de ahí, pongamos. Muy bien, nos vamos. Al cabo de 6 meses llamamos a esos chicos y le decimos, vení que te vamos a hacer el control del índice. Entonces le hacemos el control del índice y ahí vamos a saber si realmente antes tenía un Oleri mayor de 20 y ahora sigue con el índice
Mayor de 20 quiere decir que el programa no funcionó. O si disminuyó, bueno, quiere decir que funcionó. La evaluación es importante para comprobar si los objetivos se cumplieron. Muy bien. Flujograma de procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es el diagnóstico de la situación inicial. Nosotros tenemos que conocer con anterioridad las características que están relacionadas con la salud de la población. O sea, que tenemos que analizar indicadores que son los índices, cuáles son los factores condicionantes, cuáles son esas estructuras socioeconómicas en las que están inmersas esa población. Podemos pedir datos del último censo, ir a la salida del lugar o al hospital para pedir estadísticas vitales y cuáles son los recursos sanitarios que tienen ellos, cuando están enfermos a dónde van. Eso es muy importante. Perdón, voy a apagar mi celular. Bueno, y continuando, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico de situación, vamos a, fíjense, tenemos que saber el lugar donde miren. Fíjense, nosotros cuando salimos hacemos a lugares que están bien alejados, como esto, por ejemplo, era una escuela en un campo, o no importa el lugar donde vamos, ¿no? Siempre armamos, si estamos por hacer educación para la salud, en el lugar nos dan una mesa y comenzamos, o entramos un grado. A veces nos vamos, no solamente acá en la capital, sino acá, como por ejemplo estuvimos en Itatí. Esto sí es en Corrientes, en una escuela que siempre acudimos nosotros, porque nos queda cerca. Bueno, los propósitos generales. Para saber cómo vamos a hacer nuestro propósito general, y ya voy a ir terminando, tenemos que saber el por qué y para qué estamos por hacer. Acá hay un cierto enfoque filosófico. Nosotros tenemos que fomentar, por ejemplo, un estilo de vida más plena, más saludable. Entonces, ¿por qué queremos hacer? Claro, porque nosotros al hacer nuestro diagnóstico de situación vimos que los niños tenían mucha carga. ¿Y para qué? Para poder, ¿qué? Para poder mejorar la salud del chico o de los niños. Diagnóstico de los receptores. Aquí tenemos que saber si tienen los chicos algún problema físico, cuál es la edad, digamos, cómo le podemos enseñar el nivel de conocimiento, madurez del niño, enseñar al chico a cómo pueden cepillarse los dientes, características de los destinatarios. Los objetivos. Como hoy le había dicho, tenemos que ver en el área conceptual o cognitiva, en el área actitudinal o afectiva y el procedimental o psicomotriz. Estos objetivos deben ser enunciados de una forma breve, concisa, precisa, con verbos de acción, que vayan a hacer, que nos digan conducta. Por eso yo hoy le dije, cuando le preguntan qué es un objetivo, están en educación para la salud, en la descripción de una conducta observable de un sujeto. Que el niño sea capaz de remover el fin del daño. Ahí. Profe. Sí. Lo que tenemos, la otra clase a las 7, salimos de acá. Ya termino. La clase. Me aguantan un ratito. Deben resultar coherentes con la necesidad detectada en el análisis de la situación inicial. La verdad que no me di cuenta que pasó el tiempo tan rápido. Porque ahora nada más que son ejemplos, contenido de la enseñanza o listado de temas, donde vamos a tener que poner qué es lo que vamos a hacer. En el componente educativo de esta programación es qué se va a hacer. Tenemos que seleccionar qué, los contenidos, habíamos dicho. Profe, disculpe. Sí, pero ¿qué pasa, señorita?
Con la tutoría esperamos que usted termine nomás, porque ya son las 19. Yo ya respondí hoy, señorita. Esperen que yo ya estoy terminando. Los profesores también están con ustedes, ya van a ir. O el que quiere retirarse se puede retirar, no hay problema, ¿eh? Yo voy a seguir hablando para el que quede, no hay problema. Pero tenemos que terminar esto. Disculpe, doctora, pero hasta que no termine el teórico tampoco vamos a iniciar las tutorías. Claro. Bueno, entonces que esperen 5 minutos y termino. Esta selección de contenido debe guardar coherencia con los resultados que nosotros esperamos. En el quinto lugar, vamos a ver la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, acá fíjense cómo están motivando estos chicos. Nosotros tenemos que organizar las situaciones que queremos para poder lograr esa enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a motivar? Bueno, en el sexto lugar sería, bueno, perdón, entonces que fíjense, acá esto se hace la enseñanza, se hacía en la peatonal Junín, donde la gente se acercaba a los stands de los alumnos para que se les enseñe. Eso podíamos hacer con un clima emocional bastante aceptable, todo era, los alumnos les encantaba esta forma de hacer educación para la salud. Bueno, estas actividades tenemos que saber la naturaleza del contenido, las habilidades que van a tener ustedes y los materiales con los que disponemos para ver las actividades. Los recursos, ¿cuánto costará? O sea, son los recursos financieros y quiénes concretarán las actividades. Los recursos humanos, que serían los alumnos en este momento. Bueno, la mayoría de estos recursos que ustedes están viendo acá se hacen con materiales y hacían todos nuestros alumnos, siempre realizaron ellos, en lo que denominamos talleres de educación para la salud. Y la evaluación, esa evaluación del proceso de desarrollo del programa, la evaluación de la estructura del programa y la evaluación de los resultados. Así nosotros realizamos la evaluación. La conclusión, entonces habíamos dicho que la educación para la salud era imprescindible a lo largo de la vida de todas las personas, porque nosotros al hacer educación para la salud podemos modificar los hábitos y conductas para que estas sean conductas favorables, para que puedan gozar de salud y para poder prevenir las enfermedades. Y este era un programa que nosotros estamos haciendo desde nuestros módulos, que antes se denominaba cátedra, desde hace muchos años y se llama Sonríe Corre, que es un programa de la Facultad de Odontología de la Cátedra de Prevención. Esta es la bibliografía a la que ustedes pueden acceder. Y bueno, hemos llegado, muchas gracias por la atención, hemos llegado al final. Así que muchísimas gracias.